¿Qué sucede cuando un hombre, un magnate que aparentemente lo tiene todo, olvida a la mujer que lo ayudó a construirlo? Suscríbete a nuestro canal para más historias de empoderamiento. Dale me gusta a este video si crees en la justicia y déjanos tus comentarios al final. ¿Qué sucede cuando el amor se agria y una sociedad se convierte en una prisión? Esta es la historia de Elena Vargas, una mujer que sacrificó su propio futuro brillante por su familia, solo para ser despreciada por su esposo, el magnate tecnológico Ricardo Castro, como una madre poco atractiva. Lo dijo con una sonrisa burlona en una sala llena de gente, pensando que su poder y riqueza lo hacían invencible. Él creyó que ella se desmoronaría. Nunca imaginó que ella entraría en un tribunal, lo miraría a los ojos y desmantelaría metódicamente todo su mundo, obligando al titán de la industria a arrodillarse. Esto no es un cuento de hadas, es una historia de justicia. La lámpara de araña en la gala del Museo del Prado no era solo un adorno, era una estrella capturada, goteando cristales como lágrimas congeladas sobre la brillante asamblea de la élite madrileña. Desde su asiento en la mesa de tecnologías Ícaro, Elena Vargas se sentía tan lejos de esa estrella como una piedra olvidada en una playa de la Costa del Sol. Observaba a su esposo, Ricardo Castro, presidir la mesa. Él era magnético, un cuerpo celeste por derecho propio, atrayendo a todos a su órbita con su traje a medida de un sastre de la calle Serrano, su sonrisa perfectamente calibrada y el timbre bajo y seguro de su voz. Estaba contando una historia sobre el cierre de un acuerdo multimillonario en Buenos Aires, y la gente a su alrededor, inversores de riesgo, socialités, un senador, pendían de cada una de sus palabras. Elena se ajustó el chal de seda sobre los hombros. El vestido, un zafiro profundo elegido por la estilista personal de Ricardo, se sentía como un disfraz. Era hermoso, caro y completamente ajeno a ella. Hace 20 años, la mujer que solía ser habría estado en el centro de esa conversación, no solo sobre las implicaciones financieras del acuerdo, sino sobre la codificación revolucionaria detrás de la inteligencia artificial que estaban vendiendo. Hace 20 años, Elena Vargas era un nombre susurrado con respeto en los incipientes círculos tecnológicos de Barcelona. Ella fue la arquitecta del algoritmo predictivo que se había convertido en la base del imperio de Ricardo, Tecnologías Ícaro. Pero esa Elena era un fantasma, una fotografía descolorida en un álbum viejo. Hoy, ella era la señora de Ricardo Castro, un título que se sentía como un escudo y una jaula. Su vida era una secuencia meticulosamente programada de llevar a sus hijos, Sofía y Marco, a la escuela, reuniones de la Junta de Caridad, donde era valorada por el talonario de cheques de su esposo, y la gestión de su extensa casa de 5 pisos en el barrio de Salamanca. Había cambiado las sesiones de codificación nocturnas por las preocupaciones nocturnas sobre las calificaciones de cálculo de Sofía y el asma persistente de Marco. Había cambiado la emoción de un avance por el zumbido tranquilo de un hogar bien administrado. Lo había hecho voluntariamente, por amor, por la familia que ella y Ricardo habían jurado construir juntos. Y por supuesto, Ricardo estaba diciendo, su voz elevándose con encanto teatral, el verdadero desafío no es conquistar el mercado, es gestionar el frente doméstico. Él rió, un sonido suave y practicado. Algunas personas rieron cortésmente. Volvió la mirada, y por un momento, Elena sintió un atisbo de esperanza.
Él iba a reconocerla, a incluirla. Sus ojos la recorrieron, y la calidez en ellos se desvaneció, reemplazada por una evaluación fría y despectiva. Gesticuló vagamente en su dirección con su copa de champán. Mi esposa Elena, por ejemplo. Ella es la CEO de nuestro mundo doméstico, una empresa muy, muy diferente. Su sonrisa se tensó. Una conocida bloguera de moda, una mujer llamada Carla Ortiz, que estaba prácticamente pegada a su teléfono, miró de Ricardo a Elena, con una expresión depredadora. «Debe estar tan orgullosa, Ricardo», el senador tronó. «Una mujer fuerte detrás de un hombre fuerte». Ricardo tomó un sorbo de su champán, dejando que el comentario flotara en el aire. «Ella tiene las manos ocupadas, eso es seguro. Es un trabajo a tiempo completo pasar de ser una mujer vibrante a, bueno, una madre poco atractiva». Las palabras, aunque pronunciadas con un barniz de broma, cayeron en el centro de la mesa con la fuerza de una granada. Las risas corteses murieron. El senador se aclaró la garganta. El inversor de riesgo de repente encontró el patrón de su plato fascinante. El silencio, denso y sofocante, descendió. Era una broma, por supuesto. La broma casual y cruel de un hombre rico. Pero para Elena se sintió como una ejecución pública. Madre poco atractiva. Las dos palabras resonaron en la caverna de su mente, destrozando las paredes de cristal cuidadosamente construidas de su vida. No fue solo el insulto, fue la naturaleza pública del mismo. Fue el movimiento casual de su muñeca al descartar toda su existencia, sus sacrificios, su identidad en una sola y fea caricatura. Él no vio a la mujer que había corregido sus planes de negocios hasta las 3 de la madrugada, que le había tomado la mano a través de rondas de financiación fallidas, que había codificado el corazón mismo de su éxito en una computadora torpe en su pequeño apartamento de Valencia. Él vio un objeto descolorido y funcional, una madre poco atractiva. Sintió un rubor caliente subir por su cuello, una ola familiar de vergüenza e ira que había aprendido a tragar durante 2 décadas. Miró a Carla Ortiz, que ahora tecleaba furiosamente en su teléfono, una pequeña sonrisa de suficiencia en sus labios. La granada había estallado, y la metralla ya volaba por el mundo digital. Elena se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que su silla raspó ruidosamente contra el suelo de mármol, atrayendo todas las miradas. La sonrisa de Ricardo vaciló. Él la miró molesto, como si un sirviente acabara de dejar caer una bandeja de vasos. «Disculpen», dijo Elena, su voz sorprendentemente firme, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. No miró a ninguno de ellos. Miró más allá de la estrella capturada de la lámpara de araña, hacia la enorme puerta arqueada. Se alejó de la mesa. Podía sentir la mirada de Ricardo, una fuerza física perforando su espalda. Podía sentir las miradas de lástima y curiosidad de los otros invitados. Siguió caminando, pasando los grupos de alta costura y celebridades, a través del gran salón y hacia la noche fresca y húmeda. El portero se sobresaltó y se apresuró a llamarle un taxi. «El coche de los Castro está esperando, señora», dijo confundido. Ricardo nunca la dejaba tomar un taxi. No era parte de su imagen. «No soy la señora de Castro esta noche», dijo, sintiendo las palabras extrañas y poderosas en su lengua. Un taxi amarillo se detuvo en la acera. Ella se subió, el vinilo gastado del asiento. Una comodidad sorprendentemente bienvenida después de la seda rígida de la gala. Mientras el taxi se alejaba de la acera, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. «Ricardo»,
luego su asistente, luego su mejor amiga, que probablemente estaba viendo los blogs de chismes encenderse. Un titular de la columna de Carla Ortiz apareció en su pantalla. El momento mamá de Ricardo Castro. Problemas en el paraíso tecnológico. Apagó el teléfono. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de la ventana empañada por la lluvia. Un caleidoscopio de una vida que ya no se sentía suya. La vergüenza todavía estaba allí, un sabor amargo en su boca. Pero debajo, algo más se estaba agitando. Una chispa única, dura y fría de rabia. No fue solo el insulto, fue la culminación de 1000 pequeños cortes. La forma en que revisaba su teléfono cuando ella le contaba su día. La forma en que llamaba pintorescas sus ideas para la caridad. La forma en que la presentaba como la que me mantiene con los pies en la tierra, como si ella fuera un peso muerto, no una socia. La forma en que la había borrado lenta y metódicamente de la historia de su éxito, reinventándose a sí mismo como el genio solitario. El taxista la miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien, señora? Elena se miró a sí misma en el espejo. Vio el rostro de una mujer de 45 años, cansada y con el corazón roto. Vio finas líneas alrededor de sus ojos, por la preocupación y por la risa, que hacía tiempo se habían desvanecido. Vio el fantasma de la chica brillante que una vez fue. Madre poco atractiva. Todo, dijo, y su voz ya no era solo firme. Era decidida. Está a punto de cambiar. Cuando llegó a la casa vacía, los niños estaban con su abuela el fin de semana. No fue a su suite principal. En cambio, subió la escalera de caracol hasta el 5º piso, al ático. Era su espacio, la única parte de la casa a la que Ricardo nunca entraba, llena de muebles viejos, juguetes viejos de los niños y cajas polvorientas. Fue a un gran baúl de cedro en la esquina. Arrodillándose en el suelo, pasó las manos por la madera familiar antes de levantar la pesada tapa. El olor a papel viejo y recuerdos la invadió. Apartó montones de obras de arte de Sofía y Marco, viejos álbumes de fotos, sus libros de texto universitarios. En el fondo, envuelto en tela encerada, había una computadora portátil vieja, una máquina torpe y pesada de finales de los 90. Al lado había un cuaderno negro de tapa dura. Se sentó en el suelo polvoriento, con el vestido de zafiro extendido a su alrededor, y abrió el cuaderno. Su propia letra pequeña y ordenada llenaba las páginas. Ecuaciones complejas, diagramas de flujo, líneas de código, los pensamientos nacientes, la arquitectura fundamental del algoritmo Ícaro. Todo estaba allí, en su mano. En la primera página había escrito Proyecto Prometeo, RC y EBB, Ricardo Castro y Elena Vargas. Ella había sido Prometeo, robando el fuego de los dioses del código y dándoselo a él. Y como Prometeo, había sido encadenada a una roca por su problema, dejada para ser picoteada por los buitres de su ego. Tomó una respiración profunda y temblorosa. La chispa de rabia era ahora una llama constante y ardiente. Él la había llamado madre poco atractiva. Él había olvidado quién era ella. Él la había borrado. Bien. Ella gastaría hasta el último céntimo que él se viera obligado a darle para recordárselo. Sacó su teléfono de su bolso, lo volvió a encender e ignoró la avalancha de notificaciones. Se desplazó por sus contactos, pasando por los servicios de catering, las floristerías, los otros padres de la AMPA. Se detuvo en un nombre al que no había llamado en 15 años.
Eva Ruiz. Eva había sido su compañera de piso en la Universidad de Salamanca, una mujer ferozmente inteligente y sin concesiones, que había ido a la Facultad de Derecho mientras Elena había elegido el amor y la sociedad con Ricardo. Lo último que Elena había oído era que Eva era un tiburón, una de las abogadas de divorcios más temidas de Madrid. Una mujer que no solo ganaba casos, sino que evisceraba a sus oponentes. El dedo de Elena se cernió sobre el botón de llamada. Este era el punto sin retorno. Este era el primer paso desde el acantilado. Pensó en la cara de suficiencia de Ricardo. Pensó en las palabras, madre poco atractiva. Presionó el botón. Sonó 2 veces. Ruiz, una voz aguda respondió incluso a esa hora tan tardía. Eva, dijo Elena, el nombre como una llave girando en una cerradura oxidada. Soy Elena, Elena Vargas. Hubo una pausa al otro lado, no de confusión, sino de cálculo. Vargas, dijo finalmente Eva, su tono indescifrable. Me preguntaba cuándo llamarías. La oficina de Eva Ruiz era la antítesis de la vida de Elena. Ubicada en un rascacielos elegante y minimalista, con vistas al Parque del Retiro, el espacio era todo ángulos agudos, vidrio frío y arte monocromático. No había baúles de cedro polvorientos aquí, ni desorden sentimental. Solo había el zumbido silencioso y letal del poder concentrado. Eva misma era igual que Elena, la recordaba de Salamanca. Ojos penetrantes, un corte de pelo bob, afilado de cabello oscuro, y una presencia que parecía absorber todo el exceso de oxígeno de una habitación. Llevaba un traje gris a medida que parecía poder desviar balas. Me preguntaba cuándo llamarías, repitió Eva, gesticulando para que Elena se sentara en un sofá de cuero de aspecto severo. Cada vez que Ricardo Castro estaba en la portada de Forbes o Wired, pensaba, en cualquier momento. No lo dijo con lástima, sino con una especie de curiosidad profesional distante, como un bióloga observando un fenómeno predecible. Elena, todavía con su vestido de gala de zafiro de la noche anterior, se sentía como una flor marchita en este ambiente estéril. Colocó la vieja computadora portátil y el cuaderno negro sobre la mesa de café de cristal entre ellas. Me llamó madre poco atractiva, en la gala del Prado. La expresión de Eva no cambió. Humillación pública, un juego de poder clásico de un narcisista, diseñado para hacerte sentir inútil, para recordarte que él controla la narrativa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos parpadeando del rostro de Elena a los elementos sobre la mesa. Pero estos, golpeó un dedo largo y bien cuidado en el cuaderno, sugieren que podrías tener una narrativa diferente que escribir. Durante 2 horas, Elena habló. Derramó 20 años de historia suprimida, las noches de codificación en su pequeño apartamento, las sesiones de lluvia de ideas, donde sus ideas se convirtieron en su visión, el proceso gradual e insidioso de su borrado. Explicó cómo su algoritmo, Prometeo, no era solo un componente de Ícaro, era su corazón, su poder predictivo, lo que lo hacía único y valía miles de millones. Eva escuchó sin interrupción, su mirada intensa. Cuando Elena terminó, la abogada se recostó. De acuerdo. Esta es la realidad, Elena. ¿Tienes un acuerdo prenupcial? Elena asintió aturdida. Sí, lo firmamos una semana antes de la boda. Ricardo dijo que era solo una formalidad para los inversores. Déjame adivinar, dijo Eva secamente. Redactado por sus poderosos abogados de Garrigues. Te da la casa, una casa de verano en Ibiza,
una pensión alimenticia vitalicia que parecería generosa para una persona normal, pero que para él es calderilla, y un fondo para los niños. A cambio, renuncias a todas y cada una de las reclamaciones sobre tecnologías Ícaro, sus ganancias, sus acciones y su propiedad intelectual pasada, presente y futura. Me acerco, el corazón de Elena se hundió. Eso es, casi textualmente. Es una fortaleza inexpugnable, afirmó Eva, su voz plana. Desde una perspectiva de divorcio estándar, estás perdida. Serás una divorciada muy rica, pero estarás fuera del imperio que ayudaste a construir. Él mantendrá su historia. El mundo te verá como la esposa amargada que obtuvo su paracaídas dorado. Eso es a menos que... Sus ojos volvieron al cuaderno. Esto no es solo un divorcio. Es un caso de robo corporativo disfrazado de disputa doméstica. Recogió el cuaderno, manejándolo con una reverencia que sorprendió a Elena. Hojeó las páginas, sus ojos agudos escaneando las ecuaciones y los diagramas de flujo. Esta es tu letra. Sí. ¿Y la computadora portátil? El código original está ahí. El primer modelo funcional de Prometeo. Tiene archivos con marca de tiempo. Eva se puso de pie y comenzó a pasear. Sus abogados dirán que fue un regalo. Trabajo por encargo hecho por amor. Una contribución a la empresa matrimonial. Todo cubierto por el prenupcial. Nos enterrarán en mociones. Te pintarán como delirante. Se detuvo y miró a Elena. Esto será una guerra. Él usará a tus hijos en tu contra. Usará a la prensa. Intentará romperte no solo financieramente, sino psicológicamente. ¿Estás lista para eso? Elena pensó en la sonrisa de suficiencia de Ricardo. Pensó en 20 años de ser una nota al pie en su propia vida. ¿Qué tengo que perder? Él ya cree que no valgo nada. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Eva. Bien. Entonces, empecemos la guerra. El primer ataque se lanzó al día siguiente. Una asociada junior del bufete de Eva, con un aspecto increíblemente joven y nerviosa, entregó a Ricardo Castro los papeles de divorcio mientras salía de su Maybach, con chofer frente a la torre de Ícaro. El momento fue, por supuesto, capturado por un fotógrafo de paparazzi convenientemente presente. La reacción de Ricardo fue predecible. Primero incredulidad, luego diversión, luego rabia. Llamó al teléfono de Elena una docena de veces. Cuando ella no respondió, cambió de táctica. Un camión de reparto de Cartier llegó con un collar de diamantes ridículamente grande y una nota. Siento mi estúpida broma. Vuelve a casa, R. Cuando ella no respondió, comenzaron las amenazas. Le envió un mensaje de texto. No hagas esto, Elena. Te estás haciendo el ridículo. No me obligues a actuar. Luego vino su abogado, Marcos Bravo. Bravo era lo opuesto a Eva. Era un hombre grande y ruidoso con un comportamiento afable y desarmante que ocultaba una mente legal despiadada. Solicitó una reunión en la oficina de Eva, sin clientes presentes. Eva, dijo, sentándose en el sofá que Elena había ocupado. Seamos sensatos. Tu clienta ha tenido un momento. Está emocional. Ricardo está dispuesto a ser generoso. Incluso duplicará la pensión alimenticia estipulada en el prenupcial, un gesto de buena voluntad. Podemos resolver esto en silencio en una semana, sin problemas, sin alboroto. Eva sonrió. La oferta es rechazada, Marcos, y no me llames Eva. El encanto afable de Bravo se desvaneció. No seas tonta. Sabes que ese prenupcial es inexpugnable. ¿Cuál es tu ángulo? Angustia emocional. Un juez se reirá de ti en el tribunal. Mi ángulo, dijo Eva, inclinándose hacia adelante, es el fraude. Mi ángulo
es el enriquecimiento injusto. Mi ángulo es que tu cliente construyó una empresa de $1,000 millones con propiedad intelectual robada y tenemos los recibos. Bravo se rió. ¿Qué? ¿Unas notas que garabateó? ¿Un proyecto de instituto en una computadora vieja? ¿Esa es tu bala de plata? Haremos que eso se descarte antes de que puedas decir descubrimiento. Hazlo, dijo Eva, levantándose para indicar que la reunión había terminado. Pero mientras presentas tus mociones, nosotros presentaremos las nuestras, y las nuestras serán por el 50% de tecnologías Ícaro. Después de que Bravo se fue, furioso, Eva le dijo a Elena que el siguiente paso era demostrar que la evidencia era real. Estoy enviando la computadora portátil y el cuaderno a un especialista, un experto forense en recuperación de datos. Su nombre es Benito Campos, pero todos lo llaman Benny. Es una leyenda, un cazador de fantasmas digitales. Si hay algo en ese disco duro, él lo encontrará. Mientras esperaban el informe de Benny, Elena intentó reconectarse con su pasado. Se puso en contacto con un puñado de viejos amigos de los días de Valencia, programadores e ingenieros que habían estado allí al principio. La respuesta fue escalofriante. Uno, un hombre llamado David Pérez, que ahora era vicepresidente senior en Ícaro, la dejó en visto. Su esposa le envió un mensaje de texto más tarde. «Por favor, no nos contactes de nuevo, Elena. David no puede involucrarse». Otra, una brillante programadora llamada Sara Jiménez, accedió a reunirse para tomar un café. Estaba nerviosa, revisando constantemente su teléfono. «Él lo sabe», susurró Sara, con los ojos muy abiertos por el miedo. La oficina de Ricardo envió un memorándum esta mañana, un recordatorio sobre los NDA y la lealtad corporativa. Todos saben que has presentado la demanda. Están aterrorizados, Elena. Él los tiene a todos con correa. El aislamiento era una presencia fría y física. El mundo que ella había ayudado a crear era ahora una fortaleza amurallada con ella afuera. Ricardo no era solo su esposo. Él era el sol en su pequeño universo, y la había arrojado a las sombras. Una semana después, Eva llamó. «Benny tiene algo», dijo, su voz tensa de emoción. Consiguió que la computadora portátil arrancara en una sala limpia. Está clonando el disco ahora. Pero no es eso. Quiere reunirse. Dice que ha encontrado un fantasma en la máquina. Benito Benny Campos operaba desde un taller desordenado y caótico en un almacén reutilizado en el barrio de Malasaña. Los cables serpenteaban por el suelo como enredaderas metálicas, y los estantes rebosaban de computadoras diseccionadas y torres de discos duros. Benny mismo era un hombre que parecía estar ensamblado con piezas de repuesto. Una melena salvaje de cabello canoso, gafas gruesas perpetuamente posadas en su nariz y dedos manchados de tinta que se movían con precisión quirúrgica. «Es un fósil», dijo, señalando la computadora portátil de Elena, que estaba cuidadosamente desarmada en su banco de trabajo. «Un dinosaurio absoluto. Pero usted, señora», miró a Elena con un nuevo respeto. «Usted era limpia. Su higiene de codificación, incluso entonces, era impecable. Archivos guardados con marca de tiempo. Control de versiones meticuloso. Es un diario digital». Eva fue al grano. «El fantasma, Benny. ¿Qué encontraste?» Benny sonrió, un destello blanco en su barba canosa. «Ricardo Castro es un genio en una cosa: el marketing. Es un archivero terrible». Se volvió hacia un monitor grande y mostró una serie de archivos recuperados. No eran del disco duro principal. Eran fragmentos, fantasmas, recuperados del espacio libre. El éter digital donde los archivos eliminados van a morir.
eran correos electrónicos. Su computadora portátil tenía una versión temprana de Eudora Mail, explicó Benny. La cuenta estaba sincronizada con un servidor que ha estado inactivo durante casi 2 décadas, pero los datos del lado del cliente dejan huellas. Encontré un caché de correspondencia eliminada de 1999, de Ricardo a su primer gran inversor inicial. Elena se inclinó más, su aliento atrapado en su garganta. El nombre del inversor era Arturo Méndez, un capitalista de riesgo de dinero viejo y gruñón que les había dado su primer cheque real. Ricardo lo había expulsado de la Junta hace años en un movimiento de poder que fue descrito como despiadado, incluso para los estándares de Wall Street. Eva leyó el texto en la pantalla en voz alta, su voz resonando con triunfo. Arturo, la presentación fue bien, pero tuvieron preguntas técnicas que no pude manejar. Necesito a Elena conmigo la próxima vez. Ella es el verdadero cerebro de esta operación. Yo solo soy el vendedor. Otro correo electrónico de una semana después. Ella lo hizo. El algoritmo. Prometeo ya no es solo teoría. Mi socia lo ha descifrado. Vamos a ser dioses, Arturo. Dioses. Mi socia. Las palabras brillaron ante los ojos de Elena. Él la había llamado su socia. Él había admitido que ella era el cerebro. Todo estaba allí, en blanco y negro, un fantasma digital que surgía del pasado para testificar. Esto, dijo Eva, su voz un ronroneo bajo y peligroso, es el cañón que derriba las paredes de la fortaleza. Él cometió perjurio en el momento en que firmó ese prenupcial, reclamando la propiedad exclusiva de la P. A medida que el caso legal cobraba impulso, Elena comenzó su propia reconstrucción. La humillación pública en la gala había sido un bautismo de fuego. La mujer que salió del Museo del Prado esa noche no era la misma que había entrado. Empezó por su cuerpo. La madre poco atractiva comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para sesiones brutales con un entrenador personal, cambiando las noches de insomnio por la satisfactoria quemazón de la fatiga muscular. Vendió algunas piezas de joyería que Ricardo le había dado, piezas que se sentían más como marca que como regalos, y usó el dinero para contratar a un estilista. No alguien para vestirse como la esposa de Ricardo Castro, sino alguien para ayudarla a encontrar a Elena Vargas de nuevo. La ropa suave y maternal fue reemplazada por piezas estructuradas y afiladas en colores llamativos. Más importante aún, volvió a codificar. Compró una nueva computadora portátil de alta potencia y pasó horas todos los días poniéndose al día con 2 décadas de evolución tecnológica. Los lenguajes habían cambiado, las plataformas eran diferentes, pero la lógica fundamental, la elegante danza de causa y efecto, todavía estaba en su mente. Sus dedos, al principio torpes en el teclado, pronto volaron. La memoria muscular de una vida pasada regresando. No lo estaba haciendo solo por el caso, lo estaba haciendo por sí misma, recuperando la parte de su identidad que tan voluntariamente había sacrificado. Pero la guerra tenía 2 frentes. Mientras ella se reconstruía, Ricardo libraba una campaña de tierra quemada por los corazones y las mentes de sus hijos. Sofía, de 16 años, y Marco, de 12, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Ricardo, que antes había estado demasiado ocupado para obras escolares o partidos de fútbol, ahora era el superpapá. Los llevó en viajes espontáneos a París en un jet privado. Le compró a Sofía un descapotable antiguo por su cumpleaños y le consiguió a Marco un encuentro privado con su equipo de baloncesto favorito. Su narrativa era simple y venenosa.
Vuestra madre está enfadada. Está intentando quitarnos todo porque hice una broma tonta. Está siendo egoísta y destruyendo nuestra familia. El veneno funcionó. Sofía, que ya navegaba por las traicioneras aguas de la adolescencia, se volvió hosca y resentida. «¿Por qué haces esto, mamá?», exigió una tarde, de pie en el umbral del nuevo y más pequeño apartamento de Elena. «Papá lo siente. Todos mis amigos están hablando de ello. Carla Ortiz está escribiendo artículos sobre ti. Estás haciendo todo horrible». «Sofía, esto es más complicado que una broma», intentó explicar Elena, con el corazón encogido. «Se trata de mi trabajo, de lo que construí». «No construiste nada», replicó Sofía, su voz goteando desdén adolescente. «Planeabas fiestas. Papá construyó la empresa. Eso es lo que todo el mundo sabe». Las palabras fueron una daga girando en la misma herida que Ricardo había abierto. No solo le estaba robando su pasado, estaba usando a sus hijos para manipular su presente. ¿Qué harías si tus propios hijos se volvieran en tu contra por las mentiras de tu expareja? ¿Cómo manejarías esa situación? Deja tu opinión en los comentarios. El punto de ruptura llegó durante la fase de declaración. Ricardo, flanqueado por Marcos Bravo y un equipo de abogados, entró pavoneándose en la sala de conferencias. Se estaba preparando para una adquisición hostil de una empresa rival y trataba los procedimientos de divorcio como un molesto mosquito zumbando alrededor de su cabeza. Eva, tranquila y metódica, comenzó su interrogatorio. Lo llevó a través de los primeros días, dejándolo construir su propio mito. Él habló de su visión, su trabajo incansable, su genio. «¿Cuál fue el papel de la señora Vargas en este período?», preguntó Eva con calma. Ricardo se rió, un sonido condescendiente. «Elena, ella fue mi roca, increíblemente solidaria. Mantuvo nuestra vida hogareña estable para que yo pudiera concentrarme en el trabajo real. Fue una madre maravillosa». «¿Así que sus contribuciones fueron puramente domésticas?». «Completamente», dijo Ricardo con una sonrisa confiada. Eva deslizó una copia del cuaderno negro por la mesa pulida. «¿Puede identificar esto?». Ricardo lo miró. «Ah, sí. Uno de los viejos diarios de Elena. Siempre estaba garabateando. Muy creativa». «¿Garabateando?». Eva levantó una ceja. «Señor Castro, está diciendo bajo juramento en esta declaración que estos complejos algoritmos y líneas de código son garabatos de niña». Marcos Bravo se movió incómodo, pero Ricardo lo ignoró. La arrogancia del hombre era una fuerza de la naturaleza. «Estoy diciendo que mi esposa tenía sus aficiones. Las complacía. Le compré una computadora. Ella trasteaba. Era dulce. No tenía ninguna relación con el trabajo profesional de alto nivel que yo estaba haciendo en Ícaro. Él lo había hecho. Había caído directamente en la trampa. Bajo juramento, había descartado el trabajo de su vida como un pasatiempo trivial. Había cometido perjurio. Eva fijó los ojos en Elena al otro lado de la sala. El fantasma en la máquina estaba a punto de hablar, y Ricardo no tenía idea de que ya era un hombre muerto andante. La sala de conferencias se sentía como una esclusa presurizada. Afuera, los sonidos de Madrid eran un zumbido distante y amortiguado. Dentro, el silencio era una entidad en sí misma, solo roto por el susurro del papel y el suave clic del teclado de una taquígrafa. Elena se sentó junto a Eva Ruiz, con la espalda recta como una tabla, las manos tranquilamente entrelazadas en su regazo. Al otro lado de la vasta y pulida extensión de la mesa de caoba, Ricardo Castro se recostaba en su silla. Un estudio de indiferencia performativa. Estaba flanqueado por Marcos Bravo, cuya bonomía profesional parecía forzada hoy.
y un equipo de 3 abogados junior que parecían haber sido vestidos por el mismo sastre y con el mismo corte de pelo severo. La mirada de Ricardo recorrió a Elena. Un destello de desprecio mezclado con molestia, como si ella fuera una pieza de arte moderno que se había visto obligado a apreciar. Para Elena, esta sala era la culminación de una vida no vivida. Cada sacrificio silencioso, cada réplica tragada, cada momento en que había permanecido a su sombra, había llevado a este espacio estéril y sin alma. Sintió un temblor del viejo miedo, el impulso condicionado de apaciguarlo, de hacerse más pequeña. Pero luego recordó el ático, el frío peso de la vieja computadora portátil y la claridad furiosa y liberadora que había seguido. Mantuvo su mirada hasta que él desvió la suya primero, una pequeña victoria que le envió una oleada de fuerza por las venas. Eva comenzó, su voz una corriente plácida e imponente. «Señor Castro, ¿podría por favor decir su nombre completo y cargo actual para el registro?» Él lo hizo, su voz resonando con el barítono seguro de sí mismo que había encantado a inversores y periodistas durante 2 décadas. Durante la siguiente hora, Eva lo llevó a un paseo tranquilo por el camino de los recuerdos. Lo incitó a relatar el mito de la creación de Tecnologías Ícaro, una historia que Ricardo había pulido hasta el brillo a lo largo de los años. Habló de noches sin dormir, impulsado por la visión de ser el genio solitario en un garaje que Elena notó que su apartamento de Valencia nunca tuvo. Se pintó a sí mismo como un revolucionario, un titán forjando un imperio por pura fuerza de voluntad. «Parece un periodo increíblemente exigente», comentó Eva, su tono suave. «¿Y cuál fue el papel de la señora Vargas durante estos años formativos? ¿Cómo contribuyó a la empresa?» Ricardo sonrió, una expresión magnánima y condescendiente. «Elena fue mi ancla, mi roca. Fue magnífica en el frente doméstico. Entendió que mi trabajo requería una concentración absoluta. Y creó un santuario, un ambiente estable que me permitió innovar. Su apoyo fue inmensurable». Usó la palabra apoyo, como si describiera una pieza de andamiaje fundamental, esencial, pero, en última instancia, oculta y poco notable, una vez que la gran estructura estaba completa. Así que para que quede claro, sus contribuciones fueron enteramente de naturaleza doméstica y emocional. Eva presionó su bolígrafo sobre su bloc legal. «Completamente», Ricardo confirmó con un asentimiento definitivo. «Fue una esposa maravillosa y, con el tiempo, una madre maravillosa. Ese era su dominio. Así que no tuvo ninguna participación en los aspectos técnicos, la codificación, el diseño arquitectónico del software central». Una pequeña risa despectiva escapó de los labios de Ricardo. «Elena, Dios mío, no. Ella no era ingeniera. No habría sabido por dónde empezar». Eva deslizó el cuaderno negro de tapa dura por la mesa. Se detuvo directamente frente a él. «¿Puede identificar este objeto, señor Castro, marcado como Anexo A?» Ricardo lo miró, un destello de reconocimiento en sus ojos. Lo recogió, sopesándolo. «Ah, sí, lo recuerdo. Uno de los viejos diarios de Elena. Siempre estaba garabateando, llevando diarios. Muy creativa». Dijo creativa, con el mismo aire condescendiente que uno podría usar para la pintura, con los dedos de un niño. «Garabateando». La voz de Eva se agudizó ligeramente, la primera pista del acero debajo de la superficie. «Señor Castro, está testificando bajo juramento que el contenido de este cuaderno, que incluye cientos de páginas de ecuaciones matemáticas complejas, diagramas de flujo de algoritmos y líneas de código C++ escritas a mano, ¿son garabatos de niña?» Marcos Bravo se movió en su asiento,
aclarando su garganta como advertencia. Pero Ricardo, cegado por su propia arrogancia, hizo un gesto de desprecio. Estoy diciendo que mi esposa tenía sus pequeños proyectos, sus aficiones. Pensé que era dulce. Le compré una computadora y ella trasteaba, la mantenía ocupada. Pero no tenía absolutamente ninguna relación con el trabajo profesional de alto nivel que yo estaba haciendo para construir Ícaro. Él lo había hecho. No solo había caído en la trampa, había bailado en ella, seguro del terreno bajo sus pies. El aire en la habitación pareció cristalizarse. «Gracias por esa aclaración», dijo Eva, su voz ahora desprovista de toda calidez. Ella dispuso metódicamente una serie de documentos impresos sobre la mesa. Marcado como Anexo B, un caché de correos electrónicos recuperados por un experto forense, designado por el tribunal de un disco duro perteneciente a mi cliente. Estos correos electrónicos son entre usted y su inversor inicial, el señor Arturo Méndez, con fecha entre octubre y noviembre de 1999. Bravo se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Objeción. Impugnamos la autenticidad de estos documentos. No hemos tenido tiempo de revisarlos. Podrían ser falsificaciones. Siéntese, Marcos», ordenó Eva, su voz cortando su fanfarronada. El informe forense completo sin editar, incluida la autenticación jurada de cada archivo por parte de Benny Campos, fue enviado a su oficina a las 8 a.m. de esta mañana. No leer su correo no es motivo de objeción. Volvió su mirada penetrante a Ricardo, cuyo rostro se había quedado inquietantemente inmóvil. «Señor Castro, por favor, lea en voz alta para el registro la parte resaltada del correo electrónico, con fecha del 17 de octubre de 1999. Ricardo miró la página, la sangre drenando de su rostro. Las palabras parecían retorcerse ante él. Su postura confiada se había disuelto. Estaba rígido, congelado. «Señor Castro», incitó Eva. Su voz, cuando llegó, era una cosa débil y desconocida. «Arturo, la presentación fue bien, pero tuvieron preguntas técnicas que no pude manejar. Necesito a Elena conmigo la próxima vez. Ella es el verdadero cerebro de esta operación. Yo solo soy el vendedor». «El verdadero cerebro», repitió Eva, dejando que las palabras resonaran en la sala silenciosa. Una evaluación interesante de una mujer que no habría sabido por dónde empezar. Por favor, continúe con el siguiente correo electrónico, con fecha del 3 de noviembre. Ricardo tragó saliva. Su mano temblaba ligeramente mientras tomaba la siguiente página. Leyó en un susurro ahogado. Ella lo hizo. El algoritmo. Prometeo ya no es solo teoría. Mi socia lo ha descifrado. Vamos a ser dioses, Arturo. Dioses. Mi socia. Elena cerró los ojos por un segundo. Las palabras olvidadas, un bálsamo en una herida de 20 años. Así que, señor Castro, Eva se inclinó hacia adelante, su voz un susurro letal. Estoy un poco confundida, y espero que pueda ayudarme a mí y al tribunal a entender. ¿Cuál testimonio es la verdad? ¿Era su esposa una aficionada que garabateaba cuyas contribuciones eran puramente domésticas, como juró bajo juramento hace 10 minutos? ¿O era su socia, el verdadero cerebro de la operación, aquella cuyo genio utilizó para asegurar sus primeros $2 millones en financiación? Porque el perjurio es un delito grave, y usted, señor, acaba de cometerlo. Ricardo miró salvajemente a Bravo, que estaba pálido y sudando. Su estrategia legal no solo hecha jirones, sino incinerada. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Era un leviatán, varado y asfixiándose en la tierra seca de sus propias mentiras. Los recuerdos pueden ser defectuosos, continuó Eva con suavidad,
como si sintiera su desesperación. Es comprensible. 20 años es mucho tiempo. Por eso pensamos que podría ser útil consultar a alguien con un recuerdo más directo de los eventos. Asintió hacia la puerta de la sala de conferencias. Decidimos preguntarle al propio señor Méndez. La puerta se abrió. Arturo Méndez, ahora a finales de sus 80, y apoyándose pesadamente en un bastón de caoba tallado, entró lentamente en la sala. No estaba allí como testigo. Bravo habría tenido motivos para objetar, pero su presencia fue una obra maestra táctica. Era un espectro vivo y respirante del engaño de Ricardo. Miró a Ricardo, sus ojos llenos no de ira, sino de una profunda y cansada decepción, que de alguna manera era mucho más devastadora. «El señor Méndez nos ha proporcionado una declaración jurada», anunció Eva, colocando el documento en la parte superior de la pila. «Confirma que solo invirtió después de una llamada técnica de 2 horas, no con usted, señor Castro, sino con mi clienta, la señorita Vargas. Afirma, y cito, Ricardo era el showman, pero Elena era la arquitecta. Era en su mente en lo que apostaba». La sala estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Ricardo. Este era el momento. Elena se puso de pie. Su movimiento atrajo todas las miradas. El vestido carmesí que llevaba era una declaración. Caminó alrededor de la mesa, sus tacones haciendo un clic con un propósito silencioso en el suelo de madera, hasta que se detuvo directamente frente a su esposo. «La función recursiva», dijo. Su voz clara y resonante, ya no el susurro tímido al que él estaba acostumbrado, sino el tono firme de una creadora describiendo su trabajo. La que analiza variables estocásticas del mercado para predecir el comportamiento del consumidor con un 94% de precisión. Me dijiste que era demasiado compleja, que era un callejón sin salida teórico, pero esa función, mi función, es lo que Ícaro le vendió a Panasonic por 300 millones de euros en tu primer gran acuerdo de licencia. Lo llamaste la jugada de Castro en el comunicado de prensa. Dio otro paso más cerca. El protocolo de obtención de datos dinámicos que permite que el sistema aprenda. Me dijiste que consumiría demasiados recursos. Lo reescribí un fin de semana mientras Sofía tenía gripe y lo hice un 80% más eficiente. Ese protocolo es ahora el núcleo de toda la división de servicios en la nube de Ícaro, la que genera más de 1.000 millones de euros en ingresos anuales. Lo miró directamente a los ojos, despojándolo del mito, la marca, la fachada cuidadosamente construida, hasta que solo quedó el hombre, pequeño, asustado y falso. No solo les mentiste a los inversores, Ricardo, no solo le mentiste al mundo, construiste tu vida sobre una mentira tan vasta que finalmente te la creíste tú mismo. No solo robaste mi trabajo, intentaste robar mi historia, intentaste borrarme, pero no puedes borrar la verdad. Mantuvo su mirada por un último momento abrasador. Luego le dio la espalda. Caminó hacia la puerta, su postura irradiando un poder que él nunca había sabido que poseía. No la cerró de golpe. Simplemente la abrió, la atravesó y la cerró suavemente detrás de ella, dejando a Ricardo Castro solo en las ruinas de su reino, con nada más que el eco de sus palabras y el peso aplastante de la verdad. Ella no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Por primera vez en 20 años, se sintió completa. Las horas posteriores a la declaración fueron un torbellino de energía frenética y capituladora por parte del otro lado. El golpe mortal había aterrizado. El mundo meticulosamente construido de Ricardo Castro se había fracturado hasta sus cimientos, y las grietas se extendían a un ritmo alarmante. Marcos Bravo,
su encanto afable reemplazado por una urgencia de pánico, estaba al teléfono con Eva Ruiz antes de que Elena hubiera regresado a su apartamento. La bravuconería había desaparecido. La condescendencia se había evaporado. Todo lo que quedaba era la necesidad cruda y desesperada de detener la hemorragia. Un juicio público ya no era un riesgo. Era un apocalipsis corporativo garantizado. La narrativa era demasiado perfecta, demasiado devastadora. El Mesías tecnológico desenmascarado como un fraude. Su imperio construido sobre el genio robado de la esposa a la que humilló públicamente. La columna de chismes de Carla Ortiz ya insinuaba una presentación legal sísmica que sacudiría el mundo tecnológico. La junta directiva de Ícaro, un grupo de individuos notoriamente despiadados, a quienes poco les importaba más allá del precio de las acciones, estaba en una sesión de emergencia. Su mensaje a Ricardo fue inequívoco. Arregla esto. Ahora. La primera oferta de acuerdo fue casi cómica en su insuficiencia. Fue un gesto de pánico, no una propuesta seria. Bravo ofreció triplicar la pensión alimenticia estipulada en el prenupcial original. Una cifra que, aunque astronómica para la persona promedio, era menos que el presupuesto de mantenimiento trimestral para el jet privado de Ricardo. Vino con un pago único de 50 millones de euros. «Es un insulto», afirmó Eva rotundamente por teléfono a Elena. «Es una prueba para ver si te inmutas». «Diles que no», respondió Elena, su voz tranquila. Estaba mirando por la ventana de su apartamento, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Por primera vez, no se sentían alienantes. Se sentían como posibilidades. Al día siguiente, a medida que los primeros susurros del contenido de las declaraciones comenzaron a filtrarse, la oferta se disparó. 150 millones de euros, una cartera de propiedades y una orden de silencio tan absolutamente punitiva que quedó claro a qué le tenían realmente miedo. A su voz. La orden de silencio era su prioridad. No estaban tratando de comprar su silencio. Estaban tratando de recuperar su falsa historia. «No», dijo Elena de nuevo sin dudarlo. Marcos Bravo, con la voz desgastada por el agotamiento y la presión, llamó a Eva de nuevo. «Por el amor de Dios, Eva, ¿qué quiere? ¿Hay un número?» «Solo danos un número. Ricardo no está racional ahora mismo». «Nunca se trató de un número, Marcos», respondió Eva, saboreando el momento. «Se trata de una rendición de cuentas. Y mi clienta es quien tiene el libro de contabilidad». Esa tarde, en la oficina de Eva, de estilo marcadamente moderno, redactaron los términos finales. No fue una negociación. Fue un decreto. Elena, con una claridad que incluso a ella misma la sorprendió, expuso los pilares de su justicia. Primero, el 35% de las acciones de Tecnologías Ícaro se transferiría a un nuevo fideicomiso irrevocable bajo su control exclusivo. No solo para hacerla rica, sino para convertirla en un poder formidable e inexpugnable dentro de la empresa que había creado. Segundo, una declaración pública en primera plana que se publicaría en The Wall Street Journal, The New York Times y la revista Wired, detallando y reconociendo el papel fundamental de Elena Vargas como co-creadora del algoritmo Ícaro. La redacción sería elaborada por Eva y aprobada por Elena, sin enmiendas. Tercero, la casa del barrio de Salamanca se cedería libre de cargas a un fideicomiso separado para Sofía y Marco, asegurando que su futuro estuviera a salvo de las consecuencias de su padre. El último término no se escribió. Y habrá una reunión cara a cara para firmar los documentos finales. Eva le transmitió a Bravo. En mi oficina. Y en esta reunión, su cliente entregará una disculpa personal y formal a mi clienta. Bravo discutió, por supuesto.
suplicó. Dijo que Ricardo nunca aceptaría tal humillación, pero no le quedaba nada con qué negociar. La alternativa, un juicio público donde Arturo Méndez testificaría y los correos electrónicos serían noticia de primera plana, era impensable. Ricardo, acorralado por su junta y sus propias mentiras catastróficas, no tuvo elección. Aceptó. El día de la firma se sintió como el final de una guerra larga y brutal. La sala de conferencias estaba dispuesta con precisión fúnebre. Ricardo llegó primero, un hombre vaciado por dentro. Su traje caro parecía colgarle. Su piel tenía una palidez grisácea, y el fuego en sus ojos había sido reemplazado por una rabia sombría y contenida. Miró la vista panorámica de la ciudad, no como un rey que inspecciona su reino, sino como un tirano depuesto que recuerda su exilio. Elena llegó 5 minutos después. Entró en la sala con una gracia tranquila que exigía más atención que la fanfarronada de Ricardo. Llevaba un vestido blanco simple y elegante, un marcado contraste con la declaración carmesí de la deposición. Hoy no se trataba de guerra, se trataba de paz, una paz por la que había luchado y ganado. Miró a Ricardo no con odio, sino con una profunda y dolorosa lástima por el hombre brillante y apasionado que una vez había amado, el hombre que había sido consumido por su propio reflejo. La firma fue un asunto sombrío y metódico. Montones de papel que representaban miles de millones de euros y la transferencia de un poder inmenso pasaron por la mesa. La firma de Ricardo, una vez un garabato audaz y seguro, era ahora un movimiento de muñeca tenso y enojado. Con cada trazo de la pluma, firmaba una parte de su identidad autoconstruida. Firmaba un tercio de su empresa. Firmaba su falsa narrativa. Firmaba su poder sobre ella. Cuando el último documento fue rubricado, un pesado silencio descendió. Marcos Bravo se aclaró la garganta, un sonido nervioso y como de papel. Mi cliente está preparado para ofrecer su disculpa ahora. Ricardo mantuvo los ojos fijos en la veta de la mesa de caoba. Murmuró las palabras apenas audibles, una cadena de sonidos desprovidos de significado o remordimiento. Pido disculpas por cualquier angustia que mis comentarios puedan haber causado. Elena no se movió. No extendió la mano para firmar su página de aceptación final. Simplemente se sentó. Su quietud, una poderosa reprimenda. Miró a Eva, quien hizo un ligero, casi imperceptible, movimiento de cabeza. «Eso no es una disculpa», dijo Eva, su voz cortando el silencio. «Y eso no es aceptable». La cabeza de Ricardo se levantó de golpe, sus ojos brillando con una furia desesperada e impotente. «¿Qué más quieres de mí?», siseó, su voz quebrada. «Te he dado todo». «No lo has hecho», dijo Elena, y su voz era suave, pero llevaba el peso inquebrantable de la verdad. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa, deteniéndose directamente frente a su silla. Él se vio obligado a estirar el cuello para mirar a la mujer a la que tanto había intentado empequeñecer. «Esa noche en la gala, te paraste en una sala llena de nuestros compañeros y me convertiste en nada. Con unas pocas palabras descuidadas intentaste borrar 20 años de mi vida, nuestra sociedad, mi trabajo, y me redujiste a una caricatura patética, la madre poco atractiva. No solo me insultaste, Ricardo, intentaste invalidar mi propia existencia para obtener una risa barata. Así que una declaración barata, murmurada y legalmente verificada no será suficiente». Se mantuvo firme, un pilar silencioso de desafío. Él estaba atrapado. Miró a sus abogados, pero ellos estaban mirando sus notas.
sus zapatos, cualquier cosa menos a él. Estaba completamente, finalmente, solo. Un rey sin cortesanos, impotente ante la mujer a la que había agraviado. «Te disculparás conmigo», ordenó Helena, su voz firme y clara, cara a cara, «y lo harás correctamente». La batalla final y agonizante se libró dentro del propio Ricardo. Un largo momento se extendió, denso con su humillación. Su mandíbula se apretó y se aflojó. El aire en la habitación crepitó con la fuerza de su orgullo implosionando. Luego, con un sonido ahogado y gutural, de derrota total y absoluta, Ricardo Castro hizo lo impensable. Empujó su silla hacia atrás, el sonido raspando el suelo como un grito. Se levantó inestablemente y luego, lenta y rígidamente, se deslizó de sus pies sobre la lujosa y cara alfombra. Se arrodilló. El multimillonario se arrodilló ante su esposa. En una sala llena de abogados, con la arquitectura de su imperio siendo rediseñada a su alrededor, estaba de rodillas. La miró. Su rostro una máscara retorcida de furia, vergüenza e incredulidad ante su propia capitulación. «Lo siento», forzó las palabras, cada una con sabor a cristal en su boca. Tomó una respiración entrecortada. «Lo siento, Helena, por lo que dije, por lo que hice, por todo». Helena miró al hombre roto a sus pies. Había esperado sentir triunfo, una oleada de victoria justa. En cambio, una ola de profunda tristeza la invadió. No vio satisfacción en su degradación, solo el trágico desperdicio del hombre que podría haber sido, de la sociedad que podrían haber construido. Ella había ganado, pero el costo había sido inmenso. Mantuvo su mirada por un momento más, un reconocimiento silencioso de su historia compartida y destrozada. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Regresó a su asiento, tomó una pluma estilográfica pesada y cara, y en la última página firmó su nombre con una mano firme y segura. Helena Vargas. Se puso de pie, asintió levemente y agradecida a Eva, y salió de la sala de conferencias, dejando a Ricardo Castro todavía arrodillado en el suelo. Ella no miró hacia atrás. Estaba caminando hacia un futuro que finalmente era completamente suyo. Helena Vargas no solo ganó un acuerdo de divorcio, recuperó su nombre. Reclamó su legado de un hombre que pensó que el poder le daba derecho a reescribir la historia. Su historia es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, tiene una forma de salir a la luz. Es un testimonio de la fuerza de una mujer que fue empujada al límite y decidió contraatacar, no solo por dinero, sino por justicia. ¿Qué piensas? ¿Fue su última exigencia de que él se arrodillara a un acto de justicia o un acto de venganza? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si la historia de Helena te conmovió y quieres escuchar más relatos de dramas increíbles de la vida real y reivindicación, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite verlo y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte lo que viene a continuación.